Bienvenidos a otro episodio de Legalmente Hablando. Hoy nos encontramos con una invitada espectacular, abogada, escritora, comunicadora y creadora de un espacio muy didáctico, muy dinámico, diferente y educativo que los invito a todos a que lo sigan. Es el espacio de Cocina al Derecho, donde están tocando siempre temas muy importantes a nivel no solamente de derecho, pero digamos que es su base principal. Por acá tenemos este espectacular libro, que es como la última publicación donde participa la doctora, una mirada jurídica a las series de televisión, por la editorial jurídica Sánchez. Los invito entonces a que la sigan. Vamos a estar en este espacio muy chévere hablando de un tema que va a generar división, que va a generar opinión. Por acá entonces los dejo con la doctora Joana. Doctora Diana, muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un espacio que siempre se lo he dicho, es un espacio que es necesario poder reflexionar sobre esas diferentes áreas del derecho y esos temas y esas dudas que hay en el aire y que muchas personas ahora se creen expertos para hablar de ciertos temas, pero es importante que usted como los aborde, como acompaña a esos invitados, tengan este espacio. Muchas gracias entonces por esa invitación. Les cuento que vamos a estar hablando sobre la ley 2089 de 2021, ley antichancleta. Antichancleta, muy bien, doctora. Su nombre ya nos indica de qué vamos a estar hablando, pero sí nos gustaría que nos contextualices un poquito más sobre qué es esta norma y de qué nos está tratando o qué nos quiere contextualizar. Bueno, más que generar respuestas en esta conversación que vamos a tener hoy, también quiero generar reflexiones. Que las personas que están viendo o escuchando este podcast puedan decir realmente me voy por este lado, me voy por este, o bueno, puedo encontrar un punto intermedio. ¿Qué pasa? La ley 2089 de 2021 es una ley que lo que buscó fue regular el castigo físico, entonces prohíbe el castigo físico, pero además los tratos crueles, humillantes, degradantes contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde el artículo 1, la ley le dice a los padres, ustedes tienen el deber de corregir, de criar, de educar y formar a sus hijos, pero hay un límite. El límite es ese castigo físico y esos tratos denigrantes. Ya de ahí la ley pasa a unas definiciones e incluso modifica algunos artículos del Código Civil, del Código de Infancia y Adolescencia. Habla de una estrategia pedagógica nacional que incluso vamos a tratar mucho más adelante. Pero sí, digamos que la ley en sí lo que quiso fue hacer eso, prohibir el castigo físico en nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este momento, después de la promulgación de esta ley, tenemos prohibidos los castigos físicos a los niños, niñas y adolescentes. Sí, hay algo que tenemos que tener en cuenta ahí y está en el artículo 2, que es donde están las definiciones. Entonces se hizo una definición de qué es castigo físico y se entiende como toda acción que busca a través de la fuerza física causar dolor o sufrimiento en el niño. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, muchas personas me preguntan a mí, si yo le doy una palmada en la mano porque se va a quemar o porque va a ocurrir algo, entonces lo estoy corrigiendo, lo estoy reprendiendo o digamos que ya me voy al otro nivel de maltrato. Cuando, por ejemplo, se le hace a un niño, se le coloca el dedo en la boca, solamente el dedo porque está diciendo algo que no debe, entonces eso sería, o sea, es muy complejo. Entonces está muy bien la definición, está ahí, pero hay un espacio muy amplio y otras cosas que se tienen que analizar. La ley también analiza el concepto de trato cruel, humillante y degradante, y que son todas esas acciones que buscan coaccionar al niño, que buscan humillar, que buscan, digamos, que ellos tengan miedo. Entonces ahí también volvemos a lo mismo. ¿Qué es un trato cruel para el niño? Vámonos para el otro lado. ¿Qué es que me está tratando de manera cruel si yo le digo a las 5 de la mañana que se tiene que bañar para ir al colegio porque lo recogen a las 6? Entonces ahí también con esa definición creo que se quedó corta y creo que falta explicar muchísimo más ese concepto de cómo se está sintiendo el niño. Yo me estoy sintiendo vulnerado, yo me estoy sintiendo ultrajado. También nos define, por ejemplo, los entornos, que son todos esos contextos donde los niños y niñas están, y está el colegio, está todos los espacios sociales, familiares, que también digamos que es donde se desarrolla la vida de ellos y donde pueden interactuar y tener contacto con otras personas, porque la ley nos dice que es obviamente los padres o los cuidadores quienes tienen la custodia, la patria potestad, son los que pueden, pues los que ejercen corregir a un niño, ¿cierto? Pero también hay otras personas
que están ahí, los abuelos, a veces los tíos y otros familiares se creen como con el derecho de poder hacerlo. También la ley nos habla del tema de la crianza, pero sin violencia. Y ya es esto un concepto muy diferente que ahora lo llaman como crianza respetuosa. Y es entender la individualidad del niño, las necesidades del niño y que ellos actúan de acuerdo a su edad, a su desarrollo mental. Entonces ahí están como esas definiciones. Sí, doctora, claro, perfectamente entendible el tema de que la ley se quede corta, porque es que un trato cruel, humillante, va a ser diferentísimo en cada contexto, en cada realidad social, en cada hogar, en cada entorno. Entonces sí va a ser muy difícil como tener una definición que se adhiera a todos los contextos, a todas las familias. Y ese límite, precisamente muchas veces, ese límite físico de jalarlo, te vas a caer. Exacto. De pronto en el momento que está diciendo una mala palabra típica que nos tocó a todos de niños, la mamá de una a taparle la boca, entonces ¿le estoy poniendo límites o lo estoy violentando? Y ya los niños, la sociedad ha cambiado muchísimo. Nosotros veníamos de una sociedad donde los abuelos, nuestros padres, incluso nosotros, yo ya tengo mis años, fuimos maltratados pues a través del castigo físico. Y era la forma de corregir, eran las herramientas que tenían ellos, pero ahora la sociedad cambió y los niños llegaron a un nivel, y eso es bueno. A mí me interesa que los niños también aprendan y conozcan y que sepan entender cuándo de verdad es un castigo físico, cuándo de verdad me estoy sintiendo ofendido, me estoy sintiendo que me están amenazando, que me están, pues como, sí, como vulnerando mis derechos. Entonces ya los niños de ahora es, me estoy sintiendo mal contigo, me estás tratando mal, me estás alzando la voz, no, pero es que te estoy alertando que viene alguien y que lo puedes pisar, no, es que me estás gritando, o te, como dijiste ahorita, te sostuve porque te vas a caer y me dejaste acá un moretón. Entonces mira, pues es violencia física, es muy difícil de delimitar. Sí, lo que pasa es que esto va a traer también, como lo planteamos desde el principio, un gran debate en torno a la opinión y posición que tiene cada padre, cada familia, cada entorno de poner límites, porque si también nos vamos a trasladarle la responsabilidad de crianza al menor, que él sea el que ponga las pautas de qué lo hace sentir bien, qué lo hace sentir mal, entonces se desdibuja el rol del acompañamiento, porque es que ahorita también hablábamos de que cuando la pareja se divorcia, papá lo tiene los fines de semana, es el divertido, el chévere, el que me lleva a cine, pero mamá es la que tiene que estar al pie del cañón. Nos levantamos, hacemos tareas, eso está mal. ¿Cómo lo voy a reprender cuando tengo una mala acción con compañeros, conmigo, un mal resultado académico? Entonces se va volviendo muy complejo y de cierto modo vuelve muy subjetivo la aplicación de esa norma. Por acá aquí hay una sentencia significativa que es la 066 del 2022 y trajo muchos cambios. ¿Cuáles serían, digamos, los más relevantes o los más impactantes en Código de Infancia y Adolescencia o en esa misma norma antichancleta? Bueno, esa sentencia de la Corte Constitucional lo que quiso fue, digamos que modificar algunas cosas que la ley inicial de 2021, unos términos y unos conceptos pues que tenía erróneos o digamos que vulneraban los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde el Código Civil se modificó el artículo 262 para que me escuche, doctora, lo que decía antes. Ese artículo decía que los padres tenían la obligación de cuidar y de reprender a sus hijos y de corregir. Pero si el menor o el niño no obedecía, lo podía mandar hasta un mes a una correccional. Entonces ese artículo, o sea, ya son otro tipo de castigos. Creería que es un mano dura, como decían así, que tampoco era bueno pues para... Necesitaba más un acompañamiento, más que decirle a otra entidad, corríjalo usted porque yo no soy capaz. Es algo amenazante. Entonces ya se modificó ese artículo 262, incorporando pues ahora los conceptos del buen trato, el derecho al buen trato, de qué son esos tratos crueles, humillantes, de esta parte pues de anticastigo físico, y ya lo incorpora ahí. También hubo otro artículo que modificó, que ahorita si quiere lo explicamos como más adelante, que es del Código de Infancia y Adolescencia, que es el artículo 18. Allí también hizo sus modificaciones y había un término, o en el segundo parágrafo del artículo primero, decía que no es causal de pérdida de custodia, patria potestad o emancipación el maltrato, siempre y cuando no sea reiterativo y no maltrate ni física ni psicológicamente al menor. Entonces era algo como que uno dice, como así que reiterativo. Que es reiterativo, es 2 veces, es 3 veces, igual era vulneratorio porque decía que no es causal, que sí habían sanciones, pero no eran causal. Entonces nosotros ahora tenemos unas cifras en Colombia, unas cifras preocupantes. En el año 2023
607 niños murieron, o sea, no estamos hablando de que fueron maltratados, murieron en manos de sus cuidadores, y más de 70.000 niños ingresaron al ICBF por acompañamiento a bienestar familiar por el tema de maltrato. Entonces, cuando nosotros también miramos las cifras, decimos, bueno, preocupante. Eso es como, en términos generales, la modificación más grande que hizo la sentencia C066 de 2022. Sí, doctora, en esa cifra que acabas de tocar, preocupante, alarmante, tristemente vemos de manera constante en las noticias, en redes sociales, que es muy, muy latente que ese maltrato se dé como dentro del núcleo familiar. Es muy esporádica las veces que los niños pierden la vida o son maltratados por una persona externa a ese núcleo familiar, y es una situación que nos tiene que hacer replantear a nosotros como sociedad, como núcleo esencial de la sociedad, la familia, porque cuando vienen de esas situaciones, ¿qué tipo de personas les estamos entregando a la sociedad? Sí. Y lo que tú contabas antes, decías, no, es que a todos nos dieron rejo y nos castigaron y hoy estamos aquí bien, pero detrás de hoy estamos aquí bien, venimos arrastrando un montón de problemas psicológicos, de inseguridades, de miedos, de límites, que muchas veces no los asociamos con ese tema de maltrato, porque, bueno, yo soy más partidaria de que, bueno, mi mamá en algún momento me dio mis palmadas o me puso mi golpe en la boca por estar diciendo groserías o tratando mal a un adulto o lo que sea, perfecto, pero entonces ya cuando pasa ese límite y ya no me siento corregido, sino que me siento por el contrario maltratado, ridiculizado, porque hay muchos papás que usan como exponer terceros, exponer a los hijos delante de los compañeritos, que te jale el pelo delante de la gente. Entonces siento que sí, lo que decías, le faltó más a la ley empezar a delimitar cuáles son esas sanciones físicas que efectivamente ya estoy entonces riñendo en el bienestar superior del niño, niña o adolescente. Va a ser un tema muy chévere, sí, y de verdad que sí nos tiene que hacer cuestionar que nuestros niños tengan que vivir situaciones de violencia tan graves, tan marcadas. También evidenciamos mucho que cuando papá o mamá tienen una nueva pareja, lastimosamente es un caldo de cultivo para que los niños sufran un montón de vejámenes a manos de esas personas que escogemos. Entonces siempre me gusta hacer un llamado que más allá de la norma hay que mirar cómo utilizamos otros mecanismos para educar, para instruir, para guiar, para ofrecer alternativas y educación para esos padres que muchas veces tienen hijos que de verdad la situación se está saliendo de control. Entonces, ¿cómo lo manejarían si no puedo intervenir de pronto con una sanción física? Y es que incluso el Ministerio Público el año pasado levantó la voz y dijo, realmente, según estudios y encuestas, 6 de cada 10 niños dicen que son maltratados. Entonces es una cifra muy, muy alta. Y también a veces es que nosotros nos tendríamos que tener como un punto medio. Porque ¿qué pasa? Cuando un niño es maltratado, lo que usted decía, ¿qué estamos entregando a la sociedad? Pero cuando un niño tampoco es educado, ¿qué pasa también ahí? Entonces es tratar de encontrar un punto intermedio. Yo creo que ahora hay muchas herramientas, los padres están siendo más formados, hay muy buenos equipos pues, y profesionales en psicología que acompañan, que guían, que pueden dar herramientas. Los profesores ahora son muy diferentes porque incluso los profesores tenían la facultad, les daban el permiso de golpear a los estudiantes. Si nosotros nos vamos para épocas antiguas, por ejemplo, acá, de manera pues como de analogía al profesor Girafales, pegan, golpean y realmente eso era permitido y era una forma de corregir. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué a un niño se le tiene que pegar para que se porte bien? Es como si usted hiciera algo mal y yo le pegara a usted porque no estás actuando bien. Entonces, ¿por qué a un niño sí se le puede pegar y a un adulto no? Es exactamente el mismo, los dos somos seres humanos. Entonces, es encontrar esa balanza y tratar de decir, tenemos una ley que es importante, pero también hay algo, el tema penal. ¿Qué pasa ahí? Cuando ya nos vamos para otro tipo de conductas punibles, que ya tenemos niños muertos. Acá, creo que fue como el año pasado, creo que fue como el año pasado, o el año antepasado, el de Dylan Santiago, que fue un caso brutal, una muerte súper triste, y eso es una realidad. Es una realidad que desafortunadamente es de manera constante. Entonces vamos a lo mismo. Muchas veces le ponemos toda la carga de la función social
a la norma, al Estado, pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros también como sociedad para tratar de proteger a esos niños? Mira, por ejemplo, esta semana ese caso de la menor que fue protegida por una tendera que una Sí. persona la venía persiguiendo. ¿Cuántas veces los niños los vemos en situaciones así y la gente no actúa, la gente le da miedo? No, es que uno no sabe con quién se mete, pero si nosotros también no tomamos esa acción, no nos involucramos, y no solamente porque no sean nuestros hijos, sino porque es que son los niños y ellos no tienen las herramientas para hacerse valer por sí mismos, también deberían de crear como una ruta que agilice este tipo de temas, porque muchas veces desafortunadamente nos vamos a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos del menor, y si no se evidencia un hallazgo que de manera inmediata nos dé una alerta, pues no se le da como el trámite que debería, y finalmente pasa las situaciones que tristemente ya conocemos, niños que pierden Sí. la vida a manos de Y sus familiares. incluso hay algo en el Código de Infancia y Adolescencia, y es uno de los principios rectores que está al inicio del código, y es la corresponsabilidad. Y es esa obligación que tenemos todos de proteger a los niños, niñas y adolescentes, no solamente los padres, también es la sociedad, también son los docentes, también son los familiares. Como usted decía, nosotros no podemos ver, y es muy triste, porque es que estamos en una sociedad violenta. Estamos en una sociedad donde las enfermedades mentales están en crecimiento. Entonces, si el padre no está bien, no sabe manejar sus emociones, y contra quien se desquita, por así decirlo, es el niño. Entonces es poder alzar la voz, y si soy un vecino y escucho que está siendo maltratado un niño, poder decir y denunciar ante la línea de maltrato y decir, mire, este niño, y que se haga un estudio, porque realmente son cosas que uno no se puede hacer el sordo y el ciego. Si uno está viendo cosas tan evidentes como esas, sí, claro, a la gente le da miedo, porque uno dice, si la persona es agresiva, también la puede tomar contra mí, es cierto, pero hay herramientas, yo creo que hay herramientas que se pueden utilizar para salvaguardar esos derechos de los niños. Doc, ¿y qué cambios o qué aportes importantes trajo esta ley al Código de Infancia y Adolescencia? Bueno, en el artículo 18 del Código de Infancia y Adolescencia hizo una adición. Entonces, ahí está ese, digamos, ese derecho a la integridad personal que tienen los niños, niñas y adolescentes, pero además agregó el 18A, que es el derecho al buen trato. Este no estaba allí. Entonces, el derecho a que el niño sea educado, corregido y acompañado, pero sin vulnerar sus derechos, respetando los límites de crianza, con un acompañamiento real, un acompañamiento presente, porque es que a veces los niños, los padres están trabajando, entonces no están con ellos, lo delegan a un tercero, y ese tercero no le brinda un buen trato. Entonces es ese derecho que tienen en todo sentido de tener cariño, amor. Obviamente hay creencias religiosas, hay dentro de cada hogar tienen dinámicas diferentes, pero siempre pretendiendo por ese derecho al buen trato. Doc, ¿crees que se ha cumplido con la estrategia pedagógica nacional que instauró esta norma? Es importante decir que en el artículo 5 se dice que se debe crear esta estrategia, y que es el gobierno nacional junto a otras entidades gubernamentales que tiene que buscar que sea efectiva la norma, que es lo que decimos, darle vida a lo que está allí escrito. Entonces, desde el año 2022 hasta el 2030 está esta estrategia en busca de reducir el maltrato físico y todo ese tipo de tratos crueles, humillantes y degradantes en un 14.3%. Es una cifra que es aterrizada, pero igual sigue siendo en nuestra sociedad, y con todo el camino que hay que hacer, porque se unen varias entidades, está el ICBF, están el ministerio buscando, digamos, que esto se aplique a nivel nacional y que se logre reducir esa cifra, pero si nosotros nos ponemos a mirar las cifras que hay ahora, nos dicen todo lo contrario. Yo creo que el cambio que hay que hacer es lo que decías ahorita, es el cambio dentro de la sociedad, dentro de cada familia, dentro de cada grupo, núcleo familiar, y que sean desde ahí que logren transformar, porque es una estrategia que está, y que obviamente sí hay entidades que la están acompañando, pero si dentro de las familias no se cambia el chip, si yo dejo de normalizar el maltrato, si yo dejo de creer que la única forma para que a mí mi hija me haga caso es que le tengo que pegar, puedo transformar y puedo cambiar. Entonces, incluso en los espacios educativos, algunas profesoras me comentaban, las niñas que son maltratadas por los padres son las niñas que les pegan a las otras niñas, porque tienen interiorizada la violencia y la normalizan, y cree que es bueno que si tú, para que tú actúes como yo quiero, te tengo que pegar. Ellos, entonces, es cambiar eso, es cambiar esa dinámica. Y lo que decía también ahorita, estamos en una cultura donde nuestros padres fueron maltratados y dicen, no, es que a mí, gracias a la mano dura de mi papá, yo estoy acá.
y yo soy el gerente de una gran empresa y yo tengo una familia normal, pero cuando uno se pone a indagar y se pone a estudiar, es una persona que tiene problemas y que obviamente los hijos también, que son familias disfuncionales y se ven otro tipo de problemas, incluso en las sucesiones uno los ve y en los divorcios. Total. Y muy bueno también que esta norma no solamente se quede en el papel, sino que sea un llamado para lo que dices que me parece tan importante y es cambiar ese chip. Si yo lo viví así, ¿por qué no, por qué lo replico en mi propia familia? Corto el ciclo y trato de hacerlo de una manera diferente, más consciente. Los niños son supremamente inteligentes, poder dialogar con ellos, poder ponerle límites sin necesidad de llegar, digamos, a un maltrato grave, a tener secuelas que la verdad van a ser irremediables porque un niño que arrastra con estas situaciones es algo que lo va a marcar y a definir para siempre, no es solamente en el momento, sino que efectivamente va a tener muchas repercusiones. Doc, desde tu punto de vista personal, ¿cómo educar y acompañar sin llegar a incurrir en maltrato psicológico o físico? Es muy difícil, también soy mamá y digamos que esto es un proceso donde también quise como cambiar eso que se traía de generación en generación y dije quiero educar a mi hija de otra forma, no estoy diciendo que sea la forma correcta, pero realmente es llenarse de mucha paciencia, de respetar los límites. Ella es un ser humano, ella tiene sus propios pensamientos, puede tomar decisiones y no tiene que pensar siempre como yo, no tiene que actuar siempre como yo. Lo que para mí está bien no significa que tiene que estar bien para ella, sin no olvidar que uno tiene que guiar. Uno es el que tiene la batuta y el que tiene que estar presente y pendiente de sus hijos, pero tampoco irse para el otro lado, que sean ellos, lo que usted decía, que hablamos también detrás de cámaras de los pequeños tiranos, que hemos escuchado niños que les pegan y le gritan a sus padres. Entonces es entender que el respeto es la base de todo. Si yo te respeto, tú me respetas. Si yo a ti no te pego, ¿tú por qué me vas a pegar a mí? Si tenemos una comunicación abierta, crear esos canales de comunicación es fundamental en las familias, porque si yo te expreso a ti, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, y yo puedo entender tus límites, entenderlos igual. Es que no sé por qué se ve al niño como un incapaz, como quien no es capaz de tomar decisiones, o si yo no lo hago, no lo va a hacer. No, los niños son muy inteligentes, los niños son capaces también de tomar decisiones y de tener su propia vida, y es que nosotros entendamos eso y que ahora los niños son totalmente diferentes. Ellos ahora tienen muchas herramientas, tanto tecnológicas, el acceso a la tecnología es algo que también les abre a ellos la mente, y ellos dicen, esto está mal. Si mi padre todo el tiempo me está diciendo, es que vos sos bruta, es que vos sos bruta, es que vos sos bruta, eso está mal y yo voy a crecer pensando que soy una bruta. Importantísimo ese tema de ese acompañamiento y de ese tipo de palabras que reciben en el hogar los niños, porque vemos que solamente interpretamos el maltrato cuando te pego y te dejo una marca, cuando te saco sangre, cuando, mejor dicho, es algo que ya es grave y que sale de los márgenes de todo lo común. Pero también te maltrato cuando te digo una mala palabra, cuando reiterativamente te critico, te expongo, porque muchos papás lastimosamente sufren de hacer eso. Por ejemplo, en los colegios los reprenden delante de la gente, les dicen cosas que son realmente humillantes y que seguramente ese niño no va a sacar eso de su mente. Entonces, también es un llamado a que los papás se replanteen cómo fueron educados, qué puedo rescatar de lo que me ofrecieron a mí y cómo puedo yo mejorar para brindarle mejores herramientas a mis hijos. A mí me gustaría saber, Doc, ¿qué piensas sobre estos padres que dicen que es que uno no puede ser amigo del hijo, es que uno no es amigo de los hijos? ¿Esto es una buena apreciación, esta es una mala apreciación? ¿O cómo miras este rol en los papás que tienen una comunicación que son casi que amigos de sus hijos? Si nosotros nos vamos a entender el concepto de amistad, partamos de ahí. ¿Qué es ser un amigo? Es que soy fiel a ti, es que te respeto, es que te escucho, es que cuando tú me necesites yo voy a estar. Eso para mí es la amistad, ¿cierto? Es el amor, es el acompañamiento, de que si yo estoy mal me escuchas con paciencia, con respeto, no me juzgas. Si eso está mal, uno, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Uno no digamos amigo, uno es la guía, pero si hay una relación donde yo tenga esto con mi hijo, yo quiero eso. Yo quiero que mi hija el día que esté triste me busque a mí, no tenga que buscar ayuda en el alcohol, en las drogas, en gente que de pronto no la va a guiar bien, sino que vaya donde mí y me diga, así me estoy sintiendo. Yo le poderle decir, yo eso ya lo viví, las cosas se enfrentan de esta forma, que ella me sea honesta. La honestidad es fundamental, que me diga, sí me equivoqué, o hice esto, pero te lo quiero contar a ti. O quiero por primera vez
tómame una cerveza, pero que te la tomes conmigo. Obviamente, pues hablando de niños de 17, pues de cierta edad, pero es eso, no dejar de decir, no, es que usted no puede ser amigo, no, cojamos los valores bonitos de la amistad y metámoslas a esta relación que tenemos. Total, y si lo contextualizamos, llegamos a un punto importante y es lo que decías, si yo soy amigo de mi hijo, si yo genero esa cercanía, esa empatía, el día que él tenga un error, el día que él tenga una situación, va a acudir a buscar la asesoría Claro. que mejor se la va a dar con el amor, con la experiencia y no va a sentir por el contrario, es que mi papá me puede regañar, me puede pegar, Sí. no me va a escuchar, se va a alterar. Entonces también es una dinámica a mi punto de vista también muy bonita de uno sentir ese refugio en los papás. Muchos papás dicen, no, es que yo no puedo ser amigo de mi hijo, es que yo soy el papá. Pero mira que propiciando estos espacios podemos también ir cambiando el chip de esa relación Sí. y precisamente tener una intervención más asertiva en el momento de educar. Listo, Doc, ha sido un espacio maravilloso, se nos fue volando Sí. este ratico. Danos por favor tus redes sociales, dónde te encuentran, háblanos un poquito de tu proyecto para que las personas puedan seguirte. No, de nuevo, muchas gracias, feliz de estar acá conversando contigo sobre esta ley. Es importante, o sea, sí es importante que la estudien, que la aprendan, incluso vamos a empezar a socializarla ahora con niños, porque es importante que un niño sepa qué es el maltrato físico y que al menos tenga ciertas herramientas a través de lo que se está haciendo acá. Incluso el programa Buen Comienzo va donde las madres, que son las que se encargan de los niños pues de transitoriamente y las educan, porque ellas también en algunos momentos, si tienen 3, 4, 5 niños, los pueden llegar a maltratar. Entonces es un buen proceso que se ha hecho, falta mucho, pero ahí vamos. Mis redes sociales son Joana Zapata G en Instagram. También me pueden encontrar en Cocina al Derecho, que es mi proyecto, donde ha estado la doctora Diana como invitada, donde nosotros buscamos acercar a las personas al derecho a través de la cocina. Entonces vamos cocinando y vamos hablando de diferentes temas. Listo, doctora, los esperamos a todos por allá. Recuerden que mi nombre es Diana Cristina Díaz, directora jurídica de En Derechos. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como @enderechos o en mi cuenta personal como @abogada Diana Díaz.